El espejo. El espejo. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un nuevo miércoles aquí en Canal 11 para compartir una hora de El Espejo TV. Se lo habíamos anunciado el miércoles pasado, íbamos a tener un programa especial. Le íbamos a poner un poquito de impas a la vorágine de la noticia, de la cosa que nos pasa, del presente, de la actualidad, de un año que parece va a terminar, esperemos que no, pero bueno, con algunas cuestiones por sortear. Porque esta es la semana, podríamos decir, del inicio de los festejos del aniversario de nuestra ciudad. Cumple este año 128 años, una ciudad muy joven, si tenemos en cuenta la antigüedad de otras ciudades con muchísima tradición en la Argentina. Una ciudad que apenas ha pasado su centenario, que tiene la historia viva con sus primeros habitantes. Vamos a hablar esta noche con esos antiguos habitantes que han visto cómo esta ciudad ha crecido, se ha desarrollado, con sus defectos, con sus virtudes. El crecimiento es algo innato de la sociedad y bueno, en el transcurrir, en el progreso y en este proceso de desarrollo y crecimiento muchas cosas han ocurrido en nuestra ciudad. La idea es, como tenemos un lugar en donde la población fluctúa mucho, además de crecer, tenemos una corriente migratoria muy importante, hay muchos nuevos habitantes en este lugar y muchas veces nos quejamos porque queremos que la gente quiera el sitio y para querer un lugar hay que empezar a conocerlo. Y hay que conocer sus raíces, hay que conocer su gente. Se conoce una ciudad cuando se conoce la historia de su pueblo y de sus habitantes. Y bueno, queríamos muy humildemente en la noche de hoy poder tener un pedacito de esa historia, anécdotas. La verdad que antes de empezar el programa nos hemos divertido muchísimo. Porque cuentan cosas que realmente dibujan una situación de un pueblo allí muy lejano, parecía caidito del mundo y que hoy tiene tantas posibilidades de crecer y de desarrollarse. Y que nos presenta a nosotros como nuevos habitantes un desafío para poder de algún modo también cuidar esta ciudad y que este desarrollo se lleve adelante no a los empujones, sino armónicamente. Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar por las damas. Está con nosotros Nelly López de Wilder esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Aide Varela de Merniés. Buenas noches. Y de este lado tenemos el sector masculino. Nos acompaña Julio Canga. Buenas noches, José Cisterna. Buenas noches. Y tenemos parte de nuestro patrimonio histórico-cultural que nos va a acompañar en la noche de hoy, que es Marcelo Murphy. Marcelo, que es un colega, es un realizador de los protagonistas del Fin del Mundo y que me parece que hizo un trabajo absolutamente con muchísimo valor. Con muchísimo valor, te lo digo sinceramente, Marcelo, porque es un trabajo ininterrumpido el de los protagonistas del Fin del Mundo, rescatando la historia de precisamente, ¿no?, quienes formaron esta sociedad. Exacto. Yo tomo un poco las palabras que siempre digo, que no se puede querer el lugar donde uno vive si no conoce su historia. Y qué mejor que conocerla a través del relato de los vecinos, los que están, que han nacido aquí o hace muchos años que vinieron. Esa es la historia de lo cotidiano que ellos nos enseñan y nos hacen querer mucho más la ciudad. Lo tiernito de nuestra ciudad, ¿no? Lo joven de nuestra ciudad nos permite precisamente eso. Vamos a ir para entrar en clima, para que el que las conoce las reviva y el que no, que vea que era Ushuaia a principios del siglo pasado, para después meternos en esas anécdotas. Imagine usted que esta gente vivió en una aldea, casi una aldea, ¿no? Y hoy tenemos una ciudad pujante con muchos habitantes, con muchos edificios. De eso vamos a hablar esta noche. Nos vamos al primer video y después venimos al piso.
Bueno, imágenes, como para entrar en clima en esa Ushuaia. Y Nelly decía, y sí, éramos una aldea. Yo casi no me animaba a decir, ¿no? No, pero sí, eran una aldea. Era una aldea, total. Y Nelly, ¿desde cuándo en Ushuaia? en Ushuaia desde el año 1955. Llegué desde Buenos Aires, pero antes de eso yo viví en Río Grande. Previo a venir acá. Claro, viví desde el año 43 al 50 en Río Grande. 50 me fui a Buenos Aires, 55 recalé acá. ¿Y viniste con qué idea? Con la idea de... Yo ya sabía que tenía un trabajo acá, por eso vine. Aparte estaban mis hermanos, mi familia estaban acá. Ya estaba acá. Claro. Así ¿Viniste casada? No, soltera. Soltera. Me casé acá con un fueguino. Acá con un fueguino. Sí. Muy bien. Pero y con una, perdón, ¿no? Sí. Con algo particular que tiene que ver con esto que se está hablando de la Ushuaia de antes y la de ahora, Sí. una institución muy importante que fue la que contribuyó de manera especial al progreso y a la unión de Río Grande con Ushuaia. La ¿Qué dirección, vialidad? ¿Qué es vialidad? La Dirección Nacional de Vialidad. Ahí trabajaste. Ahí trabajé 34 años. Y me jubilé. Y me comentabas que eras, y fuiste por Sí. mucho tiempo, la única mujer. Y la primer mujer. La primera y única Sí, durante... señor, durante 9 años. Ajá. ¿Y cómo Sí. te trataban? Muy bien, yo tuve unos compañeros de trabajo, pero excelente, excelente. Chicos de la edad mía, porque éramos todos jóvenes, ¿no? Y bueno, ahí conocí a mi marido. Entre esos chicos estaba mi marido. En esa aldea, bueno. a ver, en esa aldea había jóvenes. Era una aldea de gente joven. Mucho, una juventud grande había, sí. Pero carecía el pueblo en ese momento de las mujeres. Había más varones que mujeres. Estaban bien ¿cierto? cotizadas. ¿Sí? ¿Cómo fue, Julio, su venida en este caso? No, yo nací acá. Nacido acá, sí. Yo tuve que emigrar para estudiar porque no había escuela secundaria. Claro. Y esa era también la razón que muchos jóvenes que no tenían esa posibilidad o que no se animaban por circunstancias determinadas, quedaban acá. Por eso había mucha gente joven que se empleaban en las distintas reparticiones nacionales que había. Estaba la aduana, estaba la subprefectura, Prefectura. estaba Vialidad Nacional, Exacto. Correo. pero Vialidad Nacional vino después. Primero, la llegada de Vialidad Nacional acá fue de la siguiente forma. Primero hubo una residencia en Río Grande, porque debo destacar que Río Grande siempre ha sido una ciudad, a veces una población mucho más desarrollada que nosotros por el hecho de tener comunicaciones terrestres con Punta Arenas y Porvenir. Claro. Y además tenían toda una zona rural que tenían varios Pero igual caminos. era otra aldea aquello, Claro, un ¿eh? desarrollo Sí. diferente. No, pero igual tenían otro potencial que no teníamos nosotros. Claro, Ah, no, la no, ganadería. El comercio era más fuerte, Sí. porque nosotros no estábamos muy supeditados a la vía marítima, ¿no? Y entonces hubo una residencia de Vialidad. Y cuando ahí en la década del 40, 45, se hizo una residencia acá. Claro. Porque estaba la idea de poder empezar desde esta punta, el camino del norte, o sea, de Río Grande hacia Ushuaia, llegaba hasta el Kosovo. Claro. Kosovo. Y yo Sí. quiero agregar, antes que Sí. nos vayamos al tema, lo de Julio, ¿no? Que alguna vez nos ha contado, el tema de cuando se logra el camino, Ushuaia con Río Grande, el famoso tema del cruce. Claro. Del cruce con el primer vehículo, Claro. que vos sabés que se ha rescatado. Ah, sí. ¿Cierto, Hay Julio? imágenes, ¿no? Sí. El primer vehículo que cruza la cordillera cordillera. de la Sí. familia Canga. Era Claro. una camioneta, era un coche transformado en camioneta del año Sí. 1927, una Buick 1927. Sí. Pero por lo menos era algo que se podía andar. ¿Y cómo fue nacer acá, pasar la infancia? En el caso de Nelly, vamos a ir repasando, ¿no?, las realidades de cada uno. En el caso de Nelly, bueno, ya jovencita, vino
casi como una historia repetida a la actualidad, ¿no? Claro, La gente viene a ese sí, lugar sí. con condiciones de trabajo, con ideas Claro. de progresar y de crecer, ¿no? Exactamente. En aquel momento, quienes no nacieron y quienes decidieron venir tuvieron esa motivación, Pero en ¿no? aquel momento había que picar la leña, había que acarrear Sí, el claro, agua, era otra había época. que lavar Había la que ponerle tina. esfuerzo, ¿no? Sí. No, yo fue nacer y quería decir, tener- sí. para terminar la idea, Sí. que cuando se hizo la residencia ya estaba la inquietud de poder prolongar el camino para encontrarse, porque estaban, en el Kosovo ya estaban trabajando para venir para el sur. Entonces había que empezar desde acá. Y ahí la residencia empezó ya a hacer mejoramientos y empezó a venir gente, por supuesto, es cuando ya la oficina, el distrito de vialidad, se formó el distrito y empezó a tomar importancia y empuje para hacer la obra, ¿no? Claro, claro. Y a partir de esa obra es que se instala Vialidad acá. Y en su mayoría era Claro. gente que venía del otro lado, de Chile. Claro. Venían delegaciones, agrupación, ya sabían que ellos tenían un periodo de 6 o 8 meses para trabajar acá, en Claro, la la temporada de ruta, verano. y después se iban. Ellos Sí. ya sabían positivamente. Como dice la Claro. señora, yo tengo la constancia de haber conversado con vecinos, con chilenos, que venían hasta de a pie Sí. a trabajar a vialidad en la Es temporada verdad, de verano. es Porque verdad. la temporada de verano Juntaban el dinero y se iban. Sí. se venían caminando. Sí, sí, caminando sí, cruzaban, sí. porque no había prácticamente nada Es más verdad que eso. un sendero. De eso justamente tiene experiencia José José. Cisterna, ¿no? Posiblemente si él conoce. Que Sí. vino de José, Chile. a Yo ver, he hablado la con... historia de José, porque yo decía recién, es interesante, a lo mejor muchos ya conocen las historias de ustedes, que son personas conocidas en la sociedad y demás, pero tenemos una comunidad que es tan fluctuante, hay tantos nuevos habitantes, que es interesante a ustedes presentarlos también nuevamente en sociedad, ¿no? ¿Cómo es el caso de José? Yo vine el año 47. Vine, mi mamá estaba del 44 acá, entonces cuando yo llego al 47 ellos ya me habían conseguido un lugarcito donde ir a trabajar, que era la Delegación Técnica de Obras de Marina en Ushuaia, estaba ahí en Roca 160, y ahí me inicié con muchos compañeros de trabajo. Esa delegación técnica era la que verificaba lo que hacía la empresa Borsari en aquella época. Era una empresa grande que vino para hacer el barrio La Solier, construcción, ¿no? el Sí, de los barrio- primeros barrios, italianos. el barrio Borsari Bronx. italianos, ¿no? todos los italianos que llegan después del 48. Que fue también una corriente migratoria que quedó Muy ese fondo importante, muy sí. importante. Son Yo muy recuerdo importantes. que en mi infancia, digamos, la corriente emigratoria chilena era importante. Tal es así que había un barrio que le decían el barrio chileno, que estaba de la calle Fadul y la calle Paz, para arriba. Ahí donde estaba Pincol, toda esa zona por ahí, decían el barrio. Había mucha gente. Claro, porque- Casi un sí. 40%. Claro, mucha presencia de chilenos, mucha Sí. presencia después de italianos. Gente extranjera. Exactamente. Españoles En también vialidad, había. perdón, en Vialidad Nacional el 95% de su personal eran de origen chileno. Sí, porque era de mano de obra. Sí. Claro, y además tenía que ver con la inmediación Claro, era de la mano de obra, zona, ¿no? exactamente. Sí, era No venían este- muchos argentinos en No. aquella No. época de Buenos Aires, de No. Córdoba, como vemos ahora, ¿no? No. No. Eran más bien de la región. Claro, eran ellos de la región, de la parte de Chile. Se conoce que las condiciones de vida debían ser malas, Claro. porque emigraban en busca de trabajo. Exacto. Así que se radicaban acá. Antes de ir al corte, vamos a terminar presentándolos en esta charla. Aide, tu caso, tu experiencia, tu relación con este lugar. ¿Cuándo comenzó? Yo nací acá, Naciste acá. Tenemos 2 fueguinos y 2 venidos. ¿eh? en 1930. Mi padre, un español, que vino a la Argentina a trabajar para enviar dinero a su madre que estaba en España y en Buenos Aires no lograba juntar. Entonces había una asociación de españoles y le dijeron, ¿por qué no te vas a Tierra del Fuego? Que en Tierra del Fuego hay más español. Exacto. Y mi padre vino, ingresó al presidio
trabajó allí y muchos españoles habían en el presidio, hacían de guardia cárceles, salvo los directivos del presidio, que eran argentinos que venían de Buenos Aires. Claro, fíjense ustedes, una corriente migratoria europea que llegó a la Argentina, Sí, que Buenos Aires no daba abasto, Sí, es y verdad. que la gente había comenzado a elegir otros destinos del interior, ¿no? Y bueno, se casó acá, mi madre nació en Punta Arenas, hija de croatas. Claro, ahí también, yugoslavos, Claro. croatas, Sí, Eso sí. también venía, Españoles, también había. italianos, Sí, croatas, también acá, Y no este- tanto como en Punta Arenas, me parece, ¿no? Pero acá en el año 1930 empezó la migración italiana, croata, viniendo desde Punta Arenas. Punta Arenas. Había una Croacia, colonia importante hasta el día de hoy. Sí, sí. Croatas, En sí. 1893 vino un grupo de croatas a Lenox en busca de oro, entre los que estaba un señor Versalovic, que fue el que hizo la casa donde yo vivo, que la hizo en 1904, que yo le puse un cartel, porque un día me golpean la puerta, aparece un señor. Y era él. No, eso fue hace poco. Porque mi hijo a la vuelta tiene un albergue, entonces se confundieron y Claro. para ver si no había algún turista que quería alquilar una cabaña porque quería estar en contacto con la naturaleza. ¿Sí? ¿Y dónde tiene usted la cabaña? En el Escondido. ¿Eh? En el Escondido. Pero usted está usurpando, le dije yo, de mala forma. Usted está usurpando. No tiene luz, no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene gas y quiere alquilar. Y me dice, pero si acá todos usurparon. Le digo, usted está equivocado. Acá nadie usurpó, porque mi padre había hecho su casa y había que hacer, y vos Julio sabés, Sí, había que un hacer trámite. una nota a Buenos Aires y en aquellos años había un buque por año. Había que esperar la contestación. De la Dirección de Tierras. Sí, y entonces le decían, señor, sí, pero primero cerque, pague, edifique, y después le daban el título. Ese era el trámite que había que hacer para tener adjudicarse un terreno. Le dije, porque si hubiéramos usurpado, usted y ninguno del Escondido y de los otros barrios usurpados estarían ocupando las tierras. Fuimos honestos. Entonces puse un cartel. No, y en Porque aquellos años no se usaba el la título palabra se lo dio el usurpación. presidente Roca a este señor, que vino en busca de oro y se cruzaba acá en una goleta que se llamaba Barcelona. Y se casó con una croata, Vladineo, que era del grupo de esos croatas que Claro. vinieron Sí, sí, en sí. 1893 Yo y tuve se una- radicaron acá. Yo tuve una maestra. Esos Vladineos fueron los dueños de la esquina donde ahora está el shopping de Sí, ahí. San Martín y 9 de y julio. 9 de julio. julio. Sí, El ahí. edificio de dos. Yo les propongo hacer Espere. Ese señor, porque si no después me olvido. Después se olvida. Bueno, vamos a hacer un Hay ratito que para el darle- corte, ¿eh? Este es un programa muy especial. Este señor, que yo hablé con él, cuando hablé hace 2, 3 años, tenía 92 años, Vladineo. En su momento fue presidente de los ferrocarriles argentinos. Sí, porque era ingeniero. Un fueguino. Ingeniero civil. Ingeniero. ¿no? Y una hermana de él fue la primer maestra fueguina, Sí, yo la tuve. Vladineo. Sí, Magdalena. Sí, que vivió en la casa de Jorge Versalovic y después en los Beban, se enfermó y se fue. Tuvo que ir. Ese señor también es de los croatas que vinieron acá, claro. allá en 1893. Bueno, este Versalovic se quedó acá y fundó Bulaya en Navarino, se quedó acá, tuvo 4 hijos, le quedó uno solo, los demás, las hijas se murieron por las enfermedades que habían, que no había médicos. Y Aide, si te parece, después Sí. vamos a hacer una pausa y nos vamos a meter en eso, en cómo era la vida cotidiana, ¿no? Cómo se conseguía la tierra, cómo se podía construir, Así se conseguía la tierra. Claro, de qué modo ustedes también podían progresar, como hoy se pretende, y con todo derecho, ajustándose, por supuesto, a las normas, Sí, sí, sí. el derecho que todos los argentinos tienen en un lugar como este, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa.